Inicio explicando este primer tema, que es Revolución Rusa, la cual está ahí en 1917, y no es un tema lejano a ustedes, puesto que cuando vimos el tema de Primera Guerra Mundial, se tomó precisamente el año de 1917 como un punto crucial, porque es cuando Rusia sale de su participación en la Primera Guerra Mundial para ir a resolver el propio conflicto, la propia revolución que se tenía dentro de su territorio. Esta revolución también es llamada como la Revolución de Octubre, porque aunque inicia en el mes de febrero, su consolidación se viene dando como tal ya con mayor fuerza por parte de Lenin y los bolcheviques para el mes de octubre. Otra palabra muy utilizada es como revolución bolchevique, porque precisamente es el triunfo de los bolcheviques sobre los mencheviques. De entrada, tenemos algunas causas que van a orillar a esta situación. Desde 1905 se venía viendo la necesidad de cambiar el sistema de gobierno que se tenía respecto al zarismo. El zarismo era la última monarquía de carácter absolutista que se tenía. Conservaba todavía algunos esquemas medievales, tales como el feudalismo, y viene siendo Rusia el último punto europeo en donde llega a desarrollarse la industrialización. Entonces, una de las características es que es una monarquía cruel, despótica y corrupta. Existe este sistema feudal aún de la Edad Media, con campesinos sometidos a la servidumbre agraria, que siguen siendo siervos, vasallos de una región feudal. Por ende, su economía está trazada, no está satisfaciendo las necesidades de cambio que se requieren y que la sociedad reclama. Y bueno, una vez que empieza a llegar el proceso de industrialización y del desarrollo del imperialismo y el nuevo colonialismo, Rusia empieza a verse impregnada no solamente por las ideas de la Ilustración, sino más allá de esto, por ideas que van en torno a las agrupaciones, el marxismo, el sindicalismo. Entonces, cuando inician las primeras fábricas, empiezan también a surgir los primeros gremios y agrupaciones que buscan precisamente esta idea de sindicalismo. Se empieza a marcar mucho la brecha entre burguesía y proletariado, y esos dos bandos van a sentar las bases de lo que va a ser bolcheviques y mencheviques. Estas ideas de libertad son influenciadas por el movimiento socialista. Y bueno, ¿qué está pasando también que tiene muy molesta a la sociedad? Pues el desempleo. Hay un descontento de la población por la participación que tuvo previamente a la Primera Guerra Mundial Rusia. Previo a que se fueran a esta participación en la Gran Guerra, Rusia quiso extender su colonialismo hacia la región del Japón. Un Japón que, aunque también tenía poco de haber entrado a la era Meiji o era del progreso, estaba más adelantado que los propios rusos. Entonces, básicamente, su ejército y su economía se van a ver devastados porque pierden este conflicto con Japón, esta guerra con Japón. En el contexto tenemos que los mencheviques en un principio son una mayoría industrializada y desean quitar al zar para instaurar un sistema republicano de carácter capitalista. Por su lado, el bando bolchevique es liderado por Vladimir Lenin y luchaban por una revolución socialista en la cual buscaban que se instaurara un comunismo. Aunque al final no se instaura un comunismo como tal, sino que se va a instaurar un sistema socialista. Lo que les comentaba, el ejército está desmotivado, denominado Ejército Rojo, por el conflicto de la pérdida de la guerra con Japón, lo cual generó una fuerte crisis de debilidad militar. Comienzan a sufrir una gran cantidad de bajas por muertes y desertores también a causa de tanto de la guerra de Japón como por la Primera Guerra Mundial. Ambas guerras pues vienen a generar un ambiente de crisis que se ve reflejado en una sociedad que empieza a vivir una fuerte hambruna. Entonces,
Todas estas características causantes y el contexto que se está viviendo causan el enojo de la población y llevan a un proceso de cambio. Recordemos que todo proceso de cambio pues es una revolución. En este caso empieza como una revolución ideológica, pero se ve reflejada en el campo de batalla con una revolución social. Por un lado tenemos a los mencheviques, que es el gobierno provisional con el poder. Básicamente mencheviques y bolcheviques en un principio se van a unificar con la idea de derrocar el zarismo. Una vez que está derrocado el zarismo, los mencheviques son el gobierno provisional que toma el poder porque ellos son los dueños de las empresas, son los industriales, los dueños de las fábricas. Al final de cuentas, ellos son los dueños de los medios de producción. Sin embargo, va a haber un enfrentamiento contra el otro sector, que es los obreros, los que trabajan en esos medios de producción, o sea, los bolcheviques. Los bolcheviques estaban agrupados en los soviets, que eran una especie de gremios, y bueno, esos soviets estaban representados a través de una asamblea comunal de todos los ciudadanos que vivían de su propio trabajo y que elegían a su representante para el soviet local. Tienen un poder real y bueno, se van a ver enfrentados. Les decía, esta revolución inicia en febrero y toma un tinte liberal, dirigida por intelectuales y burgueses. Aún así, el conflicto continúa y se va a ver reflejado particularmente en el mes de octubre. Lenin va a tomar el poder mediante un golpe de Estado. Se va a dar el asesino, cuando asesinan a la familia real y cuando pues el mito de Anastasia, de la princesa más pequeña que fue ocultada o que escapó. De hecho, por eso Disney retoma para hacer la película de Anastasia. Y forman un gobierno revolucionario controlado y dirigido por Lenin, llevando a una guerra civil que va a durar hasta 1921, consolidándose ya como la URSS para 1922. ¿Por qué URSS? Bueno, porque buscan unificar no solamente a Rusia, sino a todas las pequeñas naciones que se encontraban alrededor en una sola nación. Por eso es una unión de repúblicas con una ideología socialista basada en los soviets y por eso va a ser soviética. Cuando Lenin enferma, los dos otros líderes que se empiezan a disputar el poder pues son León Trotsky y José Stalin o Joseph Stalin. Trotsky propone que más que hacer una sola nación rodeada de un montón de repúblicas, que prácticamente sería convertir a la URSS en un estado multinacional, él propone que cada estado conserve sus propios ideales y su propio nacionalismo, pero que se unifiquen en una especie de liga en la que todas compartan en común esta idea socialista. Esa es la idea de Trotsky. Por su parte, Stalin propone lo opuesto, propone que no, que se mantengan unificadas en una sola nación, un estado multinacional, en donde tome más fuerza al unirse todos. Y bueno, al final de cuentas, la idea política que va a trascender y ganar, pues va a ser la que propone Stalin. Por esta razón, Trotsky va a ser perseguido. Y sí, es el mismo Trotsky que conocemos que se va a encamar con Frida Kahlo. ¿Por qué? Bueno, resulta que Trotsky tiene que pedir asilo político porque ya no es querido allá en la URSS y es perseguido por Stalin. Dicha situación orilla a que en su búsqueda de asilo político él va a buscar en los países en donde sabía que había militancia de partidos comunistas de forma activa. Uno de esos países es México y algunos de los líderes eran Diego Rivera y Frida Kahlo. Por esta razón, ellos reciben a León Trotsky como un invitado distinguido de la militancia comunista y lo van a
a recibir en la Casa Azul, en Coyoacán. Y bueno, más adelante Frida le paga las infidelidades a Diego metiéndose con León Trotsky. Al final Trotsky va a ser asesinado, pero bueno. ¿Qué otras consecuencias encontramos aquí? Podemos observar que Stalin empieza a aplicar un sistema totalitarista. Ustedes ya también hicieron una investigación en torno a los gobiernos totalitarios, y algo que no se menciona mucho o no es tan fácilmente de encontrar es esta situación en la que se habla mucho de los campos de concentración y los millones de judíos que murieron en ellos, pero no se habla de los millones de personas que murieron en las prisiones en Siberia que tuvo el totalitarismo soviético de Joseph Stalin. Las muertes que se dieron en estas prisiones en la región de Kolyma, en Siberia, fueron peores y mucho más numerosas que las que tuvieron los propios nazis. Es decir, Stalin empieza a aplicar una medida totalitaria de represión en la que a todas aquellas personas que fueran disidentes o que estuvieran en contra de las estrategias del sistema socialista se consideraban como enemigos del socialismo y eran encarcelados como presos políticos. Todos estos presos políticos o enemigos del régimen eran trasladados a la región de Siberia y ahí eran encarcelados, sometidos a jornadas de trabajo extremas, trabajando en centros mineros en donde dentro de la mina se exponían a altas temperaturas de 40 o 50 grados Celsius para después salir de las minas a menos 20 o menos 30 grados de la región propia congelada de Siberia, de tal manera que no les daban más allá de 3 meses de vida a aquellas personas que se iban encarceladas a la región de Kolyma. Entonces, mucho del sistema totalitario de Stalin se basó precisamente en la represión y el terror que implementó a través de su sistema. Irónicamente, va a sentar las bases para una participación que se va a tener durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente no iban a tener una participación, puesto que se firma el Pacto Germano-Soviético entre Hitler y Stalin, ambos con ideas totalitarias. El problema es que Alemania rompe este pacto. ¿De qué hablaba este pacto germano-soviético? Bueno, pues hablaba de cómo se repartían Polonia, Alemania y Rusia, y el único requisito de que Rusia no participara en la guerra era que Alemania no se iba a meter militarmente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, pues Alemania no cumple su pacto y es cuando va a empezar a tener esta participación y se une la URSS para el año de 1941. Se perfila como ganador de la guerra al lado de Estados Unidos para 1945, logrando que se encumbre como una de las dos máximas potencias económicas militares que había en el mundo. Lo siguiente es que van a ser uno de los protagonistas junto con Estados Unidos de lo que va a ser la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, pues ya lo comentamos en estructura y bueno, y lo vamos a ver más adelante, pues tiene como finalidad precisamente una carrera armamentista, político, militar, intervencionista, con carrera espacial incluso, en donde tratan de demostrar quién es la mayor potencia en todos los ámbitos y sentidos, si una nación socialista o una nación capitalista. Y bueno, el fin de esta Guerra Fría y el fin de la URSS se da en 1991, cuando se da la desintegración de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pues en parte se veía venir desde 1989, cuando se da la caída del muro de Berlín.